7:30. Vamos a una pausa. Al volver, ya está en nuestros estudios Walter Escurrier, analista económico. La industria petrolera ecuatoriana en crisis, ¿se ha vuelto insostenible? Lo revisamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. La situación de la industria petrolera antes y después de la Revolución Ciudadana la resume Rafael Correa como candidato el 2006 y como presidente el 2016. Veamos. Es un problema grave para el país. Somos exportadores de crudo, importamos derivados. Eso es casi tan inteligente como vender choclos para comprar humita. Un absurdo completo. Ya, pero concretamente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a construir capacidad de refinación, pero eso demora 4 o 5 años. Ya. Hay que repotenciar Esmeralda, etc. Y mientras tanto, enviar a refinar nuestro crudo a países amigos con capacidad de refinación como Venezuela, Chile, y consumir nuestro propio crudo. No vender crudo para comprar derivados. No es que recibimos cero ingreso petrolero. Tuvimos que pagar como 1.600 millones por primera vez en la historia. Normalmente el fisco, no normalmente, siempre recibe ingreso petrolero de Petroamazonas, de Petroecuador. Con eso importa combustibles, paga gobiernos locales y sobra como 3.000 millones de ingreso petrolero neto para el presupuesto. Esta vez no es que recibimos cero. Tuvimos que pagar 1.600 millones para poder seguir importando combustibles, para poder sostener a Petroamazonas, a Petroecuador, para pagar las preasignaciones de gobiernos municipales. Esa ha sido la realidad. El problema entonces no solo es la caída del precio, este es un detonante. Con Walter Escurrier revisaremos los principales aspectos de la industria petrolera. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Empecemos con comercio exterior de crudo y derivados. Adelante. Bien, en lo que se refiere al comercio exterior, esencialmente el Ecuador depende de Petrochina, ya que le entregamos a China crudo a cambio de que nos den préstamos, son préstamos que pagamos con petróleo, y Petrochina vende esencialmente en los mercados que vendía Petroecuador anteriormente, o sea que hemos perdido espacio en la comercialización externa de crudo. En la parte de derivados seguimos importando, más aún hay el problema que con la caída del precio del petróleo, el precio que nosotros pagamos por los combustibles importados ha caído mucho menos. En otras palabras, ese diferencial entre el precio del crudo que vendemos y los combustibles que importamos, que existía antes, ahora se ha vuelto más amplio. Y eso es lo que significa que en algunos meses el pago por la importación de combustibles es hasta mayor de lo que recibimos por la exportación de petróleo. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún avance. Pero ¿cómo se puede explicar eso? Que si cae el crudo no caiga en la misma medida de los derivados. En un primer momento puede decirse, bueno, pues las refinerías, en el momento que ofrecen exceso de crudo, pueden poner a pujar a los que le venden el crudo, compran lo más barato y no le pasa toda la utilidad a sus clientes, a la venta de los combustibles. Pero esto se ha mantenido mucho tiempo y más aún, si vemos los precios de los combustibles en el mercado del Golfo, los Estados Unidos, que es lo que tenemos cerca, donde se puede comprar gasolina, diésel, etcétera, vemos cómo sí ha descendido sustancialmente y nosotros no... O sea, esa reducción que sucede allá no se refleja en lo que importamos. No se refleja acá y bueno, y aquí entramos en un problema mucho más amplio político, en un entorno en que no hay fiscalización en el Congreso, donde los medios de comunicación tienen dificultades de poder hacer investigaciones y denuncias, es algo que ha quedado en misterio. Pasemos a la extracción. Los contratos fueron cambiados de participación a prestación de servicios. ¿Cuál es la situación? Bueno, el gobierno plantea que bajo ese esquema el grueso de las utilidades va para el Estado y no va para las empresas. Básicamente lo que el contrato le dice a las empresas es: yo corro con el riesgo y como no va a haber riesgo, sino que todo el precio del petróleo va a ir subiendo, yo me voy a llevar toda la utilidad del aumento del precio del petróleo. Y eso es lo que ha sucedido durante la mayor parte del tiempo del gobierno de Rafael Correa. Ahora sucede lo contrario, el precio cae y las empresas tienen derecho a recibir un valor determinado, que en algunos casos es superior
al precio de venta del crudo, que entonces, porque como el gobierno tuvo que asumir ese riesgo, que es la contrapartida de poder tener todas las utilidades del aumento de precio. Entonces las circunstancias son ahora que el gobierno le debe bastante dinero, no hay tampoco cuentas muy claras cuánto es lo que le está debiendo a las compañías petroleras, y a su vez les dice, bueno, los contratos permiten este atraso en el pago porque pactan el que yo les reconozca un interés sobre lo que les debo y me estoy financiando con ustedes. Pero a su vez las empresas ante esta situación y como con el bajo precio del petróleo en todo el mundo no tienen tanta liquidez, entonces lo que hacen es reducen su inversión y está cayendo la producción petrolera. En cuanto a refinación tenemos la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y la construcción de la refinería del Pacífico. En una década, ¿cuáles son los resultados? Bueno, si sumamos, para hablar de todo lo que es aguas abajo, inversiones aguas abajo, para sumar también lo de Monteverde, el Ecuador ha invertido más de 3.000 millones de dólares en el gobierno de Rafael Correa y tiene poco que mostrar. En Esmeraldas se han invertido más de 1.200 millones de dólares y esencialmente se ha reemplazado lo que ya estaba viejo, lo que ya estaba gastado, pero sin embargo no se ha adaptado la refinería al nuevo crudo que generamos, que es más pesado y más viscoso que el anterior, y por lo tanto no se ha reducido la necesidad de importar combustibles, que era una de las ideas de lo que tenía que hacerse con Esmeraldas. O sea, 1.200 millones y ni refinamos más, ni refinamos mejor. Sencillamente funciona algo mejor la refinería porque se le han cambiado las partes que estaban ya viejas. En el caso de la refinería de Los Aromos, se han invertido también como 1.300 millones de dólares y ahora lo que tenemos es un gran canchón que puede ser un extraordinario estadio de fútbol. Pero hasta ahora no se ha podido conseguir que alguien se interese en invertir allí o más bien si hay interesados es para prestarle al Ecuador para hacer el proyecto, pero ese proyecto se ha metido mucho dinero sin que haya perspectivas que salga adelante. Y en el caso de Monteverde, que se invirtió más de 500 millones de dólares para importar gas, resulta que está absolutamente sobredimensionado, se utiliza en una muy pequeña parte y además hay una política para reducir el uso del gas y por lo tanto es una instalación que genera pérdidas para el fisco. Ahora, en cuanto a la inversión para explotar el Yasuní ITT, ¿es viable en la coyuntura actual? No, yo no creo que sea viable en la coyuntura actual. Para empezar, Petroamazonas dice que se va a hacer cargo de eso, pero ¿con qué dinero? Si no, sencillamente no hay dinero. Ya hemos visto, como dice el presidente, que del presupuesto ha tenido que salir dinero para poder mantener a Petroecuador, porque no ha habido rentas petroleras. Y eso fue el año pasado que el precio del petróleo promedió $42. Ahora está promediando alrededor de 20. Entonces, peor, no va a haber dinero para eso. Y luego muy difícilmente va a haber alguna empresa extranjera interesada por doble motivo. Primero, por el costo que va a tener ese petróleo. Bueno, un segundo aspecto sería porque los términos contractuales del Ecuador son duros para las empresas. Si mañana sube el precio del petróleo no va a tener una mayor utilidad de esa inversión. Y en tercer lugar porque les va a generar una propaganda negativa a nivel internacional por toda la gran campaña que se hizo de Yasuní. Entonces, en ese sentido, yo, a pesar de las declaraciones oficiales, muy optimistas de salir adelante con el ITT, yo tengo que ver para creer, diría yo. En cuanto a la ampliación de la frontera petrolera, ¿qué ha ocurrido en exploración de nuevos campos porque se están agotando los viejos? La prensa ha traído internacional, sobre todo, ha dado gran despliegue a la firma del contrato con la compañía Andes, que lleva la producción, lleva la exploración petrolera hacia el sur de la Amazonía. Pero yo no creo que Andes vaya a hacer una gran inversión en esos bloques hacia el sur, porque son bloques contiguos a su actual explotación y probablemente lo que haga Andes es ir
por debajo de la frontera de sus bloques actuales para los yacimientos que ya conoce o las perspectivas que ya tiene en los bloques que ha venido explotando, ver si se extienden más hacia el sur y de esa manera optimiza su trabajo, su operación actual. Pero no ha tenido éxito la apertura económica del gobierno en conseguir la inversión, exploración e inversión en campos que sean fuera de los tradicionales. No se ha ampliado la frontera petrolera. Bueno, esto es en resumen la situación de la industria petrolera ecuatoriana. Walter Espurrier, gracias por su participación en Contacto Directo.